aeropuertos, pero creo que mi aeropuerto favorito es el de Panamá, cuando tengo que ir a Centro y Sudamérica. Y es un aeropuerto que me fascina porque previsiblemente está lleno de latinoamericanos. Y es muy impresionante ver cómo habemos latinoamericanos de todas alturas, pesos, colores, sabores, forma de pelo, etcétera. Pero hay algo que nos une más allá de la lengua y es de verdad una cultura común. Y a mí siempre me ha parecido un desperdicio brutal el que no hayamos sabido aprovechar esta cultura común para crear unas relaciones académicas, científicas, docentes más intensas. Mi argumento muy claro, más tajante que tengo, es el caso de el programa Erasmus en Europa, que probablemente es la mejor herencia que ha dejado la Unión Europea, en donde todos los países miembros de la Unión Europea pueden tener la posibilidad de que un estudiante de Rumanía vaya y haga 1 o 2 años de la licenciatura en Portugal, o un muchacho de Dinamarca estudie 1 año o haga una estancia en Italia. Y el resultado, cuando uno habla con las generaciones más jóvenes, como la edad de muchos de ustedes, uno se da cuenta que sí hay una conciencia muy clara de que son europeos, de que tienen como un lazo muy importante que les define su identidad como europeos, la cultura y los estudios universitarios compartidos. Bueno, si eso es cierto para el caso europeo, para el programa Erasmus, es muchísimo más natural para una muchachita de Guatemala encontrarse en casa en Uruguay, o para un mexicano sentirse muy bien acompañado en Argentina. Creo que si algo me deja a mí siempre estas experiencias, ya sea pasar por el aeropuerto de Panamá o tener la oportunidad de estar en una charla con ustedes hoy, es precisamente esa idea, ¿no? De que de entrada sé que hay una base común de cultura, no solo de lengua, insisto, sino de cultura, de historia, de problemas, de aspiraciones que ciertamente no hemos sabido aprovechar en todo lo que da. Yo estoy muy agradecido con la doctora Riquelme, con el doctor Pizarro por la invitación. Les debo a todos ustedes una disculpa muy sincera porque hubo que cancelar en de último momento la charla en la ocasión anterior, pero espero que ahora no tengamos ningún problema. Así que vamos a entrar en materia. Bueno, muchas gracias. No, encantado, de verdad. Además, déjenme localizarlo, por favor. Sí, aquí hay una serie de preguntas que me hicieron, o comentarios que me mandó el doctor Pizarro, que es un apellido que supongo que en Perú no les ha de dar mucho gusto, ¿verdad? No, Pero bueno, exactamente. El tío Francisco, no. No hagamos ayudó caso, para nada. hagamos caso omiso de eso. Alguna vez pasé en Valencia por una plaza, iba con un amigo que es muy de izquierdas, nacionalista y todo lo que pueden ser en esas condiciones, por una plaza que se llama Hernán Cortés, que siempre me había negado a visitar yo, pero entramos por una calle inadecuada, no sabía dónde estaba y sentí que había perdido la virginidad, pero en fin, bueno, vamos a comenzar. Tengo la función de compartir pantalla. ¿Me puede dar la función? Sí, cómo no. A ver. Deme un segundito. Ahí está, doctor. Muy bien. Bueno, aquí no debería decir Huatulco, debería decir pero no es una charla del 2018, se los garantizo. No importa, igual. Bueno, le agregué, ni debería decir Universidad del Mar esto. Déjenme ver si estoy poniendo sí, es la charla adecuada. A ver, perdón. Sí. Bien, cambié un poco el título de la charla, le puse Evolución Prebiótica y Origen de la Vida, porque varias de las preguntas, de los cuestionamientos que me hacía precisamente el doctor Pizarro, que me envió, tenían que ver con el problema de la transición entre lo que llamamos evolución prebiótica y el origen de la vida. Y lo primero que les debo decir es que, bueno, todos nosotros sabemos, ustedes tuvieron la suerte de tener a Darwin
en su viaje en 1800 y tantos, cuando era un muchacho muy joven. La descripción que hace del general Rosas es deslumbrante. Uno lee la relación que tuvo con los gauchos en las Pampas y parece que está leyendo a Martín Fierro, pero como todos ustedes saben, Darwin regresa a Inglaterra y después de muchos años finalmente escribe El origen de las especies, que se publica en 1859. Hay un mito largamente acariciado por todos los que nos dedicamos a la biología evolutiva, que dice que el día en que se publicó El origen de las especies, se vendió por completo la edición, todos completos. Eso es cierto y no, porque el que compró la edición fue un librero que se dio cuenta del valor que tenía y ya después se dedicó a revenderlo. Pero el hecho real es que el libro causó una revolución no solo en la biología, no solo en la ciencia, sino en general en la cultura. Yo creo que es un libro absolutamente central para entender el mundo contemporáneo. Ahora, Darwin en El origen de las especies no toca el origen de la vida. Mencionó allí al final alguna cosa sobre un soplo divino, pero después en cartas que se conocen bien, él muestra cómo se arrepintió de haber mencionado la posibilidad de un soplo divino y tampoco incluyó muchos dibujos. Ciertamente hay un árbol evolutivo que todos ustedes conocen, bastante feo, pero cuando uno se asoma a las, al sitio de la Universidad de Cambridge, al sitio Darwin de la Universidad de Cambridge, uno encuentra no solamente toda la obra que han ido subiendo de Darwin, sino además encuentra uno este tipo de imágenes que son la correspondencia escaneada. Se les podría mostrar muchísimas imágenes, pero esta en especial a mí me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque es una página que en primer lugar demuestra que Darwin estudió medicina, nunca la terminó, pero se quedó con la letra de cirujano hasta el final de sus días, porque es endemoniadamente difícil a veces saber qué es lo que está escribiendo. Pero este dibujo en particular a mí me encanta. Me encanta porque Darwin pone un árbol hipotético, una filogenia hipotética de 3 especies contemporáneas, a las que representa con una línea gruesa, y luego pone la posible relación evolutiva entre estas especies con unas líneas punteadas. Y todos sabemos cómo leer este árbol, ¿no? Lo que Darwin está aquí diciendo es que las especies que estoy señalando ahora divergen de un ancestro que compartieron con esta otra especie, y él reconstruye a partir de la embriología, de la conducta, de la biogeografía, de la anatomía, las posibles relaciones hipotéticas entre estas 3 especies. Pero para hacerlo, Darwin puso con líneas punteadas estas relaciones hipotéticas, y en la iconografía occidental sabemos que las líneas punteadas indican una posibilidad, una hipótesis. Que es una hipótesis que siempre tenemos que tener presente. Cuando hacemos reconstrucciones evolutivas, estamos planteando una hipótesis que puede ser correcta o no, que se va a ir afinando o no, pero que ciertamente es especialmente complicada en el origen de la vida por razones que van a quedar claras en un momento. Por una parte. Por otra parte, el hecho de que se esté aquí planteando un árbol de esta naturaleza nos dice que Darwin estaba pensando, uno, en que todas las especies divergen por evolución y que el mecanismo básico de la evolución era la selección. El problema que tenemos de inmediato es, antes de que aparezca la vida, se puede hablar o no de selección natural, se puede hablar simplemente de estabilidad química o de selección natural. Es algo que vamos a discutir un poquitín más adelante. Bueno, los árboles evolutivos son ahora mucho más refinados. Aquí estoy presentándoles uno de hace 15 años, que no me gusta tanto, a pesar de que el libro de Futuyma me encanta, pero no me gusta tanto porque habla todavía de 3 grandes dominios, 2 dominios procariontes, el dominio bacteria y el dominio arquea, y menciona aquí en la parte del árbol, está dibujado el núcleo citoplasma de los eucariotas.
eucariontes. Se dan ustedes cuenta, seguramente lo saben, que ahora la relación entre eucaria y arquea está perfectamente establecida. Sabemos que el grupo más antiguo en realidad es el grupo de las bacterias, es decir, le hemos puesto polaridad a este árbol y ahora tenemos una raíz del árbol. Pero el punto básico que es muy claro en este dibujo es que uno puede decir, bueno, todos los seres vivos que conocemos descienden de un último ancestro común. Si descendemos todos de un último ancestro común, evidentemente eso plantea la pregunta de si aparecieron otras formas de vida en la Tierra. Es algo que no lo sabemos, todo indica que tenemos un origen común, pero digamos, la lección básica que a mí me gusta derivar de este árbol es la idea de que el origen de la vida está mucho más abajo que el último ancestro común. Es decir, cuando hablamos del origen de la vida, estamos refiriéndonos a sistemas biológicos, entidades biológicas muchísimo más sencillas que cualquiera de los que conocemos hoy en día. En pocas palabras, ni micoplasma, ni una arquea como Pirococcus son un buen modelo de origen de la vida. Cuando aparecen y divergen las poblaciones del último ancestro común, ya el origen de la vida ocurrió mucho tiempo atrás. Ahora, ¿qué tan atrás? Bueno, lo podemos tratar de entender con el registro geológico, y aquí tenemos un problema importante. Como todos ustedes saben, si el presente lo tengo en la derecha de la pantalla y retrocedo en el tiempo, pues hay un momento en el que dejo de ver neandertales, dejo de ver mamuts, dejo de ver trilobites, dejo de ver estromatolitos, pero lo que nunca voy a dejar de ver a lo largo de la historia del planeta son evidencias de microorganismos. Aquí usé la palabra registros fósiles para referirme no solo a evidencias morfológicas, sino también a que, como todos ustedes saben, puedo hacer, por ejemplo, puedo medir el fraccionamiento isotópico. Los seres vivos nos gustan los isótopos más ligeros, como el carbono 12 sobre el carbono 13, y yo puedo analizar macromoléculas, moléculas de origen biológico en rocas de 3.000, de 3.500, de 3.600, 700 millones de años. Y aquí ya estoy forzando mucho las cosas, y tenemos evidencia de que había ya distintas formas de metabolismo microbiano, lo cual quiere decir que la vida tuvo que haber aparecido antes de unos 3.500 millones de años. Ahora, ¿qué tan atrás me puedo ir? Bueno, el planeta se condensa hace 4.600 millones de años. Sabemos que al principio el planeta estaba muy caliente, había grandes colisiones de cometas, de meteoritos, de asteroides. No había posibilidades de que hubiera una hidrosfera, y si no hay una hidrosfera, pues es difícil pensar en que la vida se pueda haber formado. Es decir, la vida tiene que haber ocurrido antes de 3.500 millones de años, después de 4.600 millones de años. El problema es que en este periodo, justo en este periodo, es para la etapa de la historia geológica de la Tierra donde no tenemos muestras, no tenemos rocas sedimentarias, no hemos descubierto rocas sedimentarias que tengan un grado de preservación razonable, y si no tengo rocas sedimentarias, pues no voy a saber cuál era la temperatura de la Tierra, cuál era la composición de la atmósfera, cuál era el pH de los océanos, etcétera. Entonces, aquí tenemos que enfrentar un problema muy severo cuando estamos intentando reconstruir el planeta y las condiciones en que aparezca la vida. Bueno, de una forma u otra nos seguimos ateniendo a la idea de la llamada hipótesis heterótrofa del origen de la vida, que propuso Alexander Ivanovich Oparin, en ese momento un bioquímico soviético, aunque él se había formado en el antiguo imperio ruso, y en 1924 escribe un libro pequeñito, absolutamente espléndido, titulado El origen de la vida, y luego en 1936 publica otro libro con el mismo título, El origen de la vida, pero que es una auténtica obra maestra. Yo les sugiero a ustedes que lean este libro, que no es la versión que circula por toda Latinoamérica del origen de la vida. Esos son
ediciones hechas con un propósito de divulgación, pero este libro sí, publicado en inglés en 1938, sí representa un momento excepcional, digamos, en la historia de la evolución. Un momento excepcional porque Oparin lo que hace aquí es argumentar con mucho cuidado lo que había dicho desde 1924 y vamos a ver qué es lo que dice él al respecto. Como todos ustedes son biólogos, son profesionistas de las ciencias de la vida, nos podemos entender perfectamente bien. A ver, Oparin lo primero que dice es que hoy en día puedo dividir a los metabolismos en dos grandes grupos, el metabolismo heterótrofo y el metabolismo autótrofo. Y Oparin conocía muy bien, porque se había formado con el mejor bioquímico ruso de la época, Nikolai Bach, sabía muy bien que el metabolismo autótrofo, la fotosíntesis, es en lo que él está pensando, requiere de cadenas de transporte de electrones, de membranas, requiere de centros que capten la luz, de fenómenos de transducción, etcétera. Y él llegó a la conclusión de que era imposible pensar que un sistema así de complicado surgiera repentinamente. Y entonces, como Oparin es darwinista, es la principal influencia intelectual que va a tener cuando propone su teoría, dice, bueno, si no es primeros seres vivos, no son fotosintéticos, tendrían que ser entonces heterótrofos. Si son heterótrofos, pueden ser anaerobios o aerobios. Claramente los anaerobios son más sencillos, la fosforilación a nivel substrato, la fermentación, pero si voy a ser fermentador necesito compuestos orgánicos que fermentar. Y entonces Oparin propone, fijándose en toda la química del siglo XIX, que se pueden formar compuestos orgánicos en ausencia de seres vivos. Y él propone la síntesis de compuestos orgánicos, con lo que luego Haldane va a llamar la formación de la sopa primitiva. Y para tener compuestos orgánicos, pues no podemos tener oxígeno. El oxígeno, todos ustedes saben, es el principal destructor químicamente de los compuestos orgánicos. Entonces Oparin dice, bueno, la atmósfera tiene que haber sido sin oxígeno y propone una atmósfera reductora, que coincide muy bien con su idea de que no había fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, no hay oxígeno. Las ideas de Vernadsky están aquí reflejadas. Si no hay fotosíntesis, no hay oxígeno. Si no hay oxígeno libre, la atmósfera será reductora. Y Oparin entonces hace algo que es bastante excepcional en esa época y ahora. Siendo un bioquímico, va y les pregunta a los astrónomos si de verdad su hipótesis de que la Tierra primitiva no tenía oxígeno es correcta. Todos le dicen que sí, el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Y entonces Oparin dice, bueno, pues ya está una atmósfera reductora que me va a permitir la síntesis y acumulación de compuestos orgánicos. Oparin, además, como todos los biólogos rusos, soviéticos de la época, había tenido una influencia enorme de Haeckel. Y Haeckel, que por cierto en América Latina jugó un papel esencial, su obra para difundir el darwinismo que conocemos es realmente interpretado a través de la obra de Haeckel, Haeckel decía que el material genético descansaba en todo el protoplasma. Esto va a llevar a Oparin a decir, bueno, ya está, no voy a tener entonces una molécula viva, si no es el protoplasma, lo que constituye la esencia de la vida, tiene que el protoplasma bacteriano, y entonces propone gotitas de materia orgánica, los coacervados, como modelos del protoplasma primitivo. Oparin no es el primero que habla de coacervados, él simplemente toma la idea de los coacervados como un modelo de cómo pudieron haber sido los ancestros de las primeras bacterias. Bueno, ¿qué es lo que hace Oparin en realidad? Si se dan ustedes cuenta, en primer lugar, está dividiendo el origen de la vida en una serie de fases previas. No hay un origen repentino de la vida, no hay un origen espontáneo de las primeras formas de vida, sino lo que tenemos es un proceso que está dividido en varias etapas. Pero al mismo tiempo se dan cuenta que Oparin lo que está diciendo aquí es que el origen de la vida
se convierte en un programa de investigación multi e interdisciplinario. Cuando yo quiero estudiar el origen de la vida, tengo que saber cómo era la atmósfera primitiva de la Tierra, que es un problema astronómico. Tengo que saber cómo formó compuestos orgánicos, que es un problema de química orgánica. Tengo que entender la físico-química, la microscopía, el metabolismo bacteriano, etcétera. Es todo un programa de investigación que es probablemente la parte más valiosa del trabajo de Oparin en ese sentido. Él también lo que va a decir es, y esto es muy importante, que hay una síntesis de moléculas orgánicas antes de la aparición de la vida. Y en realidad ahora en lo que todos coincidimos es que las moléculas orgánicas se formaron antes de que apareciera el planeta mismo. Y la evidencia viene de los astrónomos. Viene de los astrónomos porque cuando uno se asoma al medio interestelar, uno lo que descubre es que en los sitios donde se están formando estrellas y planetas, en estas nubes oscuras de la galaxia, y hay desde luego en otras galaxias, lo que vemos es una diversidad enorme de moléculas. Conocemos alrededor de 250 moléculas, si no me equivoco. Aquí están representadas solo algunas de ellas, pero se dan cuenta que la mayor parte de estas moléculas son, en primer lugar, moléculas orgánicas, y en segundo lugar, muchas de estas moléculas son moléculas que son parte de lo que Oparin propuso estaba en la Tierra primitiva: hidrógeno, agua, ácido sulfídrico, amoníaco, formaldehído, ácido cianhídrico, metano, etcétera. Y entonces esto lo que nos está diciendo es que muy probablemente cuando la Tierra se formó, este es un argumento de analogía, muy probablemente cuando la Tierra se formó, se debe haber formado de una nube equivalente de material interestelar y probablemente ya había allí una enorme cantidad de compuestos orgánicos. ¿Por qué sabemos que este modelo de formación es correcta? Porque vemos la formación de sistemas planetarios en la galaxia. Esto que están viendo aquí es una fotografía real. Los colores son artificiales, simplemente para insistir en la distribución de la masa de un disco que está girando alrededor de una estrella central que está aquí tapada, cubierta con un círculo negro, y pueden ver protoplanetas que se están formando y vienen precisamente de este tipo de nubes como las que acabo de describir. Antes pensábamos que la formación de sistemas planetarios era rara, ahora sabemos por el contrario que es algo muy, muy abundante. Bueno, ¿de dónde salen estos discos? Lo sabemos muy bien gracias a la astrofísica. Cuando una estrella, por ejemplo, como el Sol envejece, eso va a ocurrir dentro de unos 5.000 millones de años, lo que vamos a tener es que se va enfriando. Esto permite que en la parte superior de la atmósfera de las estrellas empiecen a acumularse y a reaccionar entre sí el carbono con oxígeno, con nitrógeno. Todo esto se forma, lo saben ustedes seguramente, por los procesos de nucleosíntesis en los interiores estelares. Las moléculas, el gas es expulsado al medio interestelar, se mezcla con nubes de material interestelar sobre los granitos de polvo interestelar. Las reacciones siguen ocurriendo. Esto se puede condensar, se forma un disco. Aquí cuando se condensa es simplemente conservación del momento angular, y en este disco se van a ir condensándose cuerpos cada vez mayores, planetesimales que chocan, crecen, y digamos los asteroides, cometas, pues implican una redistribución de la masa, pero una masa que ya trae compuestos orgánicos en el disco de donde se forman los planetas, y de aquí eventualmente llegamos a la formación de planetas como tales, con un proceso de colisión que continúa. ¿Por qué decimos que es un proceso de colisión que continúa? Bueno, porque sabemos que todos los días caen miles y miles de toneladas de material extraterrestre a la Tierra, pero por ejemplo, para mí el caso más fascinante es la superficie de la Luna. Aquí ven a la Tierra en cuarto menguante,
estamos muy cerca astronómicamente. La superficie de la Luna es una superficie que se congeló hace unos 4.000 millones de años. Era mucho más pequeño el planeta, se le puede considerar un planeta, entonces se enfría claramente más rápidamente y pueden ver ustedes la enorme cantidad de meteoritos, de cometas, de asteroides que tienen que haber chocado contra la Luna porque vemos una gran cantidad de cráteres de colisión. De hecho, si se fijan, hay cráteres sobre los cráteres. Y como estamos viendo una superficie de hace 4.000 millones de años, puede uno suponer que este proceso ocurrió cuando la Luna se enfrió muy rápidamente. Y si esto ocurrió sobre la Luna, tiene que haber ocurrido sobre la Tierra. Están tan cercanas astronómicamente que las condiciones no pueden haber dejado de afectar a la Tierra primitiva también. Los procesos, como ya decía, se siguen dando y aquí ven ustedes un ejemplo de cuáles son los cuerpos que chocan contra la Tierra. Ven un mapa del sistema solar visto desde arriba. Aquí está el Sol, la órbita de Mercurio en amarillo, la órbita de Venus en azul, la órbita de la Tierra en un azul un poco más intenso, un púrpura, digamos, la órbita de Marte, y aquí la órbita de Júpiter. Y están aquí señalados las órbitas que tenían 4 meteoritos, el meteorito Pribram, el meteorito Innisfree, el Low City y el Peekskill, que chocaron contra la Tierra cuando nos encontrábamos en este punto de nuestra órbita. Bueno, eso es algo que podemos ver ahora gracias a los sistemas de radar sin ninguna dificultad, pero lo interesante es que si se fijan en las órbitas de los meteoritos, nos indican que antes de chocar con la Tierra estaban en la zona de los asteroides. ¿Qué es lo que pasa en la zona de los asteroides? Pues tenemos miles de millones de partículas, algunas minúsculas, no las veríamos con un microscopio, y otros asteroides más grandes como este que están viendo aquí, que tiene una composición geológica claramente distinta a este núcleo de un cometa que ya perdió buena parte de los volátiles, o a Phobos, una de las lunas de Marte, que es un asteroide capturado. Entonces, lo que ocurre en la zona de los asteroides es que estos cuerpos están girando alrededor del Sol, pueden de repente encontrarse, chocar. Al chocar se fragmentan, los pedazos salen disparados en todas direcciones, algunos salen hacia el interior del sistema solar y cuando los vemos nosotros que penetran a la atmósfera de la Tierra, bueno, son los meteoritos. Hay muchas fotos de meteoritos, pero esta me gusta muchísimo porque es un meteorito que se vio caer de día. Aquí lo único que ocurrió fue que al atravesar la atmósfera se puso incandescente y entonces lo podemos ver sin ninguna dificultad. Y estos meteoritos son especialmente interesantes porque en algunas ocasiones los vemos caer y podemos recoger los pedazos de inmediato. Y esto fue lo que ocurrió en 1969 en Australia, en el pueblo de Murchison. Poco antes de las 11 de la mañana, los australianos estaban allí esperando que abrieran los pubs, las tabernas, y de repente cayó un meteorito, que recibe el nombre de meteorito Murchison. Australia es un continente muy poco poblado. Ahora todo el mundo tiene teléfono celular. En esa época todo el mundo tenía radio en de esos radios que había en los coches antes. Les avisaron que había un meteorito y que había caído y rápidamente fueron y recogieron las muestras en todo este terreno. Y el resultado fue más de 100 kilos de meteoritos, que están la mayor parte de ellos en Estados Unidos. En México tenemos experiencia de cómo puede uno perder muestras geológicas o pedazos de territorio con los Estados Unidos. Bueno, esto cayó en Australia en septiembre del 69. Esta es una muestra del meteorito y se dan cuenta que parece una roca común y corriente. La ventaja del Murchison es que se le vio caer, se pudieron recoger los pedazos, se tenía la certeza de que era extraterrestre y ven ustedes como en el interior ven estas estructuras que llamamos cóndrulas. Cóndrulas son pequeñas gotitas de silicatos, carbonatos en una matriz pétrea, muy rica en compuestos orgánicos. Esto es lo que le da este color oscuro, este color pardo. Pero el punto que quisiera señalar aquí es esta especie de corteza del meteorito.
que es exactamente eso. Cuando el meteorito atravesó la atmósfera, se calentó, se fundió, se quemó literalmente la parte externa del meteorito, pero las rocas son malas conductoras del calor. Como son malas conductoras del calor, eso significa que la parte interior del meteorito no se afectó químicamente y entonces lo que nosotros podemos hacer es tomar una muestra y analizarla químicamente. Esto es algo que yo he hecho muchos años y cuando uno dice que se analiza químicamente un meteorito, la gente se impresiona mucho, pero estoy seguro que todos ustedes han ido alguna vez a un laboratorio de análisis químicos para que les midan el azúcar o la urea en la sangre, son exactamente los mismos métodos. Se oye muy espectacular que decir que lo hace uno en meteoritos, pero es exactamente la misma química de cualquier laboratorio analítico. Bueno, lo que fue fascinante es que al analizar este meteorito en 69, en 1969, ya se tenían los laboratorios de la NASA para analizar las muestras lunares. Son laboratorios en donde uno entra y se necesita que la presión interna de la habitación sea mayor que la presión externa para que en caso de que haya una ruptura de la pared, el material salga y no entre y contamine los meteoritos. Necesita una tubería especial para evitar la contaminación con isótopos distintos, en fin, pero los podemos analizar sin ningún problema. Y cuando se analizó el meteorito Murchison sí fue muy sorprendente, porque en primer lugar resultó ser un meteorito de 4.600 millones de años, es decir, tenía la edad del sistema solar. Estábamos viendo, por lo tanto, una muestra fósil de la historia del sistema solar cuando nuestro planeta era muy joven, nos estaba formando. En segundo lugar, el análisis del meteorito demostró que había muchísimo querógeno, que es un nombre genérico que le damos a un polímero orgánico. No conocemos muy bien su estructura. El trabajo más refinado lo ha hecho una muchacha espléndida, Irina Mamajtova, que ahora está en Tokio. Son derivados del ácido cianhídrico, pero son muy difíciles de analizar. En México asfaltamos las calles, bueno, en todo el mundo, con una sustancia de la que decimos chapopote, que es una palabra de origen azteca, de origen mesoamericano. Eso es algo, ese es un tipo de querógeno, no sé cómo lo llamen en Argentina, pero entre la materia orgánica hay un porcentaje de compuestos solubles, donde hay ácidos carboxílicos, hay ácidos dicarboxílicos en proporciones racémicas, hay unos 90 aminoácidos. En el Murchison no hay tantos, pero cuando uno hace la suma de todos los meteoritos conocemos más de 90 aminoácidos. Hay amidas, probablemente hay más de las que estamos reportando y también probablemente hay más aminas de las que estamos reportando, pero bueno, se nos evaporan al hacer el análisis. Hay hidrocarburos alifáticos, aromáticos, aldehídos, alcoholes y hay purinas. ¿Por qué nos interesa? Hay algo de pirimidinas también. ¿Por qué nos interesan tanto el análisis del meteorito? Porque, bueno, se dan ustedes cuenta que esto me está diciendo que es una química orgánica fosilizada que me habla de lo que estaba ocurriendo en el sistema planetario hace 4.600 millones de años. Y no tengo un pedazo de la Tierra primitiva, pero tengo los meteoritos y eso es absolutamente maravilloso. ¿Ocurrió algo similar en la Tierra? Bueno, todos ustedes saben, lo acabo de mencionar, no tenemos un poquito de la atmósfera primitiva, no tenemos gases atrapados de la atmósfera primitiva, pero en 1952 Harold Urey, que era un químico premio Nobel en química por el descubrimiento del deuterio, una persona absolutamente excepcional, se le ocurrió tratar de ver cómo era la química del sistema planetario cuando era joven y llegó a una conclusión que es absolutamente maravillosa por su elegancia, por su simplicidad. Él dijo, a ver, si el elemento más abundante del universo es el hidrógeno,
la química del sistema solar primitivo tiene que haber estado determinada por el hidrógeno. El helio no cuenta, es un gas noble, no nos interesan los gases nobles porque no reaccionan, se llaman así porque, bueno, no se mezclan con la pelusa, ¿no? Ninguna marquesa se va a casar, bueno, ahora sí, con alguien, que sea muy rico, no me interesa, no reacciona, pero por ejemplo el carbono con hidrógeno, que era muy abundante, me da metano, el nitrógeno con hidrógeno, que era muy abundante, me da amoníaco, el oxígeno con hidrógeno me da agua, el azufre con hidrógeno me da ácido sulfídrico, y esto fue lo que calculó Urey, que era parte de la atmósfera primitiva. Él era profesor, era un personaje de veras maravillosísimo. Yo platiqué una sola vez con él, pero me quedé atónito de la solidez ética, científica del personaje. Y él había participado en el proyecto Manhattan para la bomba atómica, pero después se horrorizó tanto de lo que se había producido que regresó al mundo académico y era profesor en la Universidad de Chicago. Dio una charla en el seminario de química del Departamento de Química de la Universidad de Chicago, presentó su modelo y en la charla estaba sentado hasta adelante, porque siempre fue así, estaba sentado hasta adelante Carl Sagan, el astrónomo, y era estudiante de doctorado en esa época, y sentado hasta atrás, porque siempre fue muy tímido, estaba Stanley Miller. Y tanto Stanley Miller como Carl Sagan me contaron la misma historia, que cuando terminó el seminario, alguien se levantó y le preguntó al profesor Urey si sabía que había un bioquímico ruso, soviético, que había propuesto un tipo equivalente de atmósfera para explicar el origen de la vida, y Urey respondió que no, que sería interesante hacer el experimento, y ahí quedó la cosa. Ni Carl Sagan ni Stanley Miller se acordaban quién había hecho la pregunta, pero lo que sí era muy claro es que al cabo de unos meses Stanley Miller se había quedado sin tutor. Su tutor iba a ser Edward Teller, que se fue a Los Álamos. Es difícil hacer un doctorado, sobre todo en aquella época, si el tutor estaba tan lejos. Y entonces Stanley se acercó a Harold Urey y le dijo: yo quiero hacer mi doctorado simulando las condiciones de la Tierra primitiva. Urey le dijo que no, Stanley Miller le dijo que sí. Hubo una discusión que me puedo haber imaginado, me puedo conociendo ambos personajes, y finalmente Urey dijo: muy bien, te voy a dar 6 meses para que hagas el experimento, y si no funciona, te dedicas a una cosa distinta. Y Stanley Miller diseñó el aparato que todos ustedes conocen, ¿sí? Es un aparato formado por 2 matraces. Aquí había agua hirviendo, el vapor de agua subía por este tubo, se mezclaba con el metano, el amoníaco, el hidrógeno que estaban en el matraz superior, simulando la atmósfera primitiva. Durante una semana la mezcla estuvo sujeta a la acción de descargas eléctricas, se enfriaban los productos de reacción, y al enfriarse eran arrastrados por su peso, por el vapor de agua, a la parte inferior del aparato. El aparato era realmente muy pequeño. Aquí ven ustedes las dimensiones del aparato, y además se dan cuenta cómo han cambiado los estándares del trabajo en laboratorio. El matraz superior estaba cubierto de asbesto, que es algo que nadie en su sano juicio usaría hoy en día, y además en esa época los estudiantes sí iban al laboratorio con mancuernillas, camisa blanca, corbata, y ahora se conforma uno con que se bañen y se peinen antes de entrar a trabajar. Pero el experimento se hizo y de inmediato hubo resultados exitosísimos. Stanley Miller tiró el aparato original. Varios amigos muchas veces le preguntamos: ¿y qué pasó con el aparato original? Lo tiré porque era muy difícil limpiarlo, era siempre su respuesta. Pero dejó instrucciones perfectamente detalladas sobre cómo hacer el experimento, y entonces William Schoff, un paleontólogo, un buen amigo de Stanley y de muchos de nosotros, en la Universidad de California en Los Ángeles, decidió repetir el experimento. Aquí ven el experimento en el tiempo cero. Si se fijan,
se ve la descarga eléctrica que está brincando, entre los dos electrodos, y al cabo de 5 horas ven cómo claramente ha cambiado la composición química del interior del aparato. Ha cambiado, hay compuestos que se han formado y otros que obviamente han desaparecido. Bueno, Stanley Miller hizo cromatografía de papel, era lo usual en la época, y usando una mezcla de fenol y de butanol ácido acético, agregando ninhidrina, vio la presencia de glicina, de ácido aspartico, de alfa-alanina, de beta-alanina, alfa-aminoenebutírico y un par de aminoácidos más. Y el experimento se publicó y se hizo famosísimo, como todos ustedes saben. Hace varios años, bastantes, 8 años, una cosa así más, estaba yo haciendo un sabático en el laboratorio de Stanley Miller y llegó muy emocionado a decirme que le habían escrito del Museo de Historia Natural de Londres, de South Kensington, y le pedían que les vendiera alguna muestra del experimento original. Yo le pregunté a Stanley Miller, más bien le dije cuando él me enseñó la carta, le dije desde luego que no tienes muestras del experimento original, y me dijo desde luego que sí. Entonces fuimos a su laboratorio, trepó por un montón de tesis y fotocopias y bajó de la parte superior de uno de sus libreros una cajita y unas cajas, en el interior había cajitas, y en una de esas cajitas estaba este tubito que tenía recogido en sílica los compuestos originales que se habían formado. Me emocioné mucho, le dije a Stanley, déjame hacerles una foto, que es lo que ven ustedes aquí, y luego le pregunté si iba a vender o no la muestra, me dijo que no. Le dije, oye, eso tiene que quedar en buenas manos, y dijo, van a quedar en buenas manos, y me lo regaló. Me conmovió muchísimo. Yo estaba yendo y viniendo todo el tiempo entre San Diego y México. Me traje el tubito en la bolsa del saco sin mayor problema, si lo tengo aquí en casa. Pero una vez en una ocasión nos invitaron a Jeff Beira, que fue el segundo estudiante de doctorado de Stanley Miller, y a mí, a dar unas charlas en Austin, y la noche anterior estábamos comparando las imágenes y me preguntó qué era, le expliqué y me dijo, bueno, ¿por qué no analizamos estas muestras con las técnicas contemporáneas? Yo acepté, pero luego había un problema nada trivial, porque pueden ustedes imaginar lo que pasa si un mexicano trata de atravesar la frontera con un tubito con un polvo blanco desconocido. Le estuvimos dando vueltas al asunto, y como a mí me gustan mucho las novelas de asesinatos y muertos y envenenamientos y cosas así, vi que había unas novelas en donde adentro de libros metían las sustancias prohibidas. Me compré un libro al que le hice un agujerito, metí un frasquito con algunas de las muestras, y cuando ya lo había enviado por Federal Express, y cuando ya estaba en California, volé yo a Estados Unidos e hicimos los análisis. Y los análisis, la verdad es que fueron muy alentadores, porque aquí ven en el cromatograma de la parte superior todos los aminoácidos que pudimos detectar con, obviamente, una técnica más refinada. Stanley Miller hizo otros experimentos que hemos llamado los experimentos volcánicos, porque trató de simular lo que ocurría con una erupción volcánica en una atmósfera reductora. Se formaban más compuestos y en mayor diversidad. Y bueno, esto simplemente demostró que se pueden sintetizar sin ninguna dificultad una gran cantidad de compuestos, y corroboró 30 años después, 40 años después de que Stanley Miller había hecho el experimento, corroboró sus resultados iniciales. Ahora, el experimento de Miller se publica en 1953, y 1953 es un año excepcional desde cualquier óptica. La cosecha del 53 fue magnífica, porque es el reporte de la síntesis prebiótica de compuestos orgánicos, y es el año en el que Watson y Crick proponen el modelo de la doble hélice del DNA. De hecho, el artículo de Stanley Miller se publicó 3 semanas después del modelo de la doble hélice del DNA. Y pues, se dan ustedes cuenta que estamos aquí viendo
resultados que cambian el desarrollo de las ciencias de la vida. En particular, el modelo de la doble hélice viene a unificar las formas de reproducción de todos los seres vivos, absolutamente todos los seres vivos y sistemas biológicos como los virus. Pero se dan ustedes cuenta que también trajo consigo un problema. A partir de entonces, por ejemplo, la biología se moleculariza, lo cual es una ventaja enorme, pero también se vuelve extraordinariamente reduccionista. Y lo que va a ocurrir a partir de este momento es que va a haber muchísima gente que va a desdeñar el trabajo de los naturalistas, los cuentapatas o los cuentabichos, no sé si les digan igual en Argentina, que es una tragedia intelectual y científica brutal. En el caso, yo creo que ahora estamos empezando a superar esa situación, pero en el caso específico de origen de la vida, si se tenía una teoría de origen de la vida, esta tenía que ser congruente con los procesos moleculares que sabemos subyacen los mecanismos hereditarios de todos los seres vivos. Y en este sentido, hubo una especie de impasse, un compás de espera entre los dos campos, hasta que en 1960 Joan Oró, un amigo, un maestro, un colega muy querido, catalán que vivía en Houston, en Estados Unidos, demostró que se podía tomar el ácido cianhídrico, se condensaba para dar el dímero, se condensaba para dar el trímero, se condensaba con una molécula adicional para dar el tetrámero, el diaminomalonitrilo que están viendo aquí, y con formamidina, que es un producto de la hidrólisis del ácido cianhídrico, se formaba el aminoimidazol carbonitrilo, y con más formamidina se formaba la adenina. Y este fue un experimento excepcionalmente importante, porque vino a demostrar que en condiciones de la Tierra primitiva se formaba un componente de los ácidos nucleicos y que por lo tanto había una conexión entre la biología molecular y el origen de la vida. Y luego, unos años más tarde, Jim Ferris y Leslie Orgel, en 1966, tomaron una solución de diaminomalonitrilo, una solución acuosa, la sacaron en un tubo de ensayo al sol y se dieron cuenta que se fotoisomerizaba para formar el diaminofumarolitrilo. Se dan cuenta que pasamos de la forma cis a la forma trans y con más ácido cianhídrico y se formaba otra vez el aminimidazol carbonitrilo y con ácido cianhídrico se formaba la adenina. Es decir, con ácido cianhídrico, con agua, con luz solar, la adenina debe haber sido especialmente abundante en la Tierra primitiva. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, que el experimento se convirtió en un experimento clásico, realmente clásico en los estudios de origen de la vida, y ya cuando Joan Oró se había jubilado y estaba de regreso en España, le hablaron un día de San Juan de parte de la Casa Real para decirle que el rey de España había decidido nombrarlo Marqués de Oró. Primero sacaron una estampilla postal y luego ya le dieron el título de Marqués en reconocimiento de una reacción que es de una elegancia absolutamente extraordinaria. Todos ustedes saben, bueno, si uno es marqués, tiene derecho a usar una corona de marqués en su anillo, en su escudo heráldico. Seguramente todos ustedes han leído por pura casualidad, sin querer, han leído la revista Hola y saben que todos los que tienen un título nobiliario tienen derecho a un escudo heráldico, y entonces Joan Oró, siendo el primer marqués de Oró, tuvo el derecho de diseñar su propio escudo heráldico, y lo ven aquí. Ven la corona de marqués en la banda superior, en un acto de modestia sin igual. Se representó él con un sol y con 4 estrellas a sus hijos. Puso aquí la banda en la parte izquierda del escudo, puso un cerro que les gusta mucho a los catalanes, el Montsec. Yo personalmente nunca le he visto la gracia, pero para los catalanes es muy importante. Y del lado derecho representó la fórmula estructural de la adenina. Es el único escudo heráldico, el único escudo nobiliario que tiene una fórmula química estructural. Y ven aquí 1, 2, 3,
4, 5 hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 nitrógenos, 5 hidrógenos, 5 carbonos, 5 nitrógenos. A pesar de su complejidad estructural, la adenina no es más que un pentámero del ácido cianhídrico. Ahora, ¿qué es lo que hace fascinante este pentámero? ¿Me permiten un momento para ir por un vaso de agua que debía haberla puesto aquí al lado? En 2 segundos regreso. Sí, por favor, por supuesto. Perdón, ¿eh? No, no hay problema. Yo pensaba eso, digo, pobre, debe necesitar un vaso de agua. Y para lubricar las cuerdas vocales. Sí, aparte habló sin parar, pobre. Un vaso de agua. Buenas tardes, Riquelme. Buenas tardes. Esa voz la conozco. Bastante. Inconfundible, diría yo. Y la risa peor. No, no, por favor, que no se ría ahora. Buenas. Muy bien, Enzo. Buenas tardes. Recién llego. ¿Me perdí de mucho? Poco. Un ratito. Bueno, nada más se perdió la formación de la Tierra, la aparición Claro. de... Sí, un poco bastante. Sería un poco difícil resumir. No. 1.500 millones de años. Empiece de nuevo, doctor. Perdón, es que nunca tengo agua, ni té, ni nada. Bueno, si estuviera en Argentina sería mate cerca de la computadora porque me da pavor, ¿no? Acá lo tenemos todos, ¿no? Bien, entonces les decía, bueno, Joan Oró recibe el título de marqués para que los jóvenes que están participando se den cuenta que hay futuro incluso en términos de títulos nobiliarios si se dedican al origen de la vida. Pero el punto básico, todos lo sabemos, todos lo intuyen, es que la adenina forma 2 puentes de hidrógeno con el uracilo. Yo puedo tener una molécula de RNA como la que ven ustedes aquí a la izquierda de la pantalla, donde están la adenina u otras bases, pero el secreto, eso es absolutamente maravilloso de la replicación de los ácidos nucleicos es la complementariedad que tienen las bases. La adenina es complementaria a la timina o al uracilo, forma 2 puentes de hidrógeno. La citosina es complementaria a la guanina y forman 3 puentes de hidrógeno. No hay aquí ningún problema. Y eso es lo que da la estructura del DNA o eso es lo que da la posibilidad de replicación del DNA y del RNA. Y esto es justo en esto radica la importancia del experimento del reporte de Joan Oró. Ahora, la química prebiótica es fascinante, no me he dedicado muchos años a eso, no los quiero abrumar, pero sí decirles que la evidencia experimental, experimentos como el de Miller, y analítica, análisis de meteoritos, de cometas, etcétera, sugieren que antes del origen de la vida ya existía una gran cantidad, una gran diversidad de compuestos orgánicos de importancia bioquímica, muchos catalizadores orgánicos e inorgánicos, arcillas, la prolina solita, ese es un excelente catalizador, había purinas y pirimidinas, el potencial para la polimerización molde dirigida y compuestos capaces de formar membranas. ¿Por qué me interesan los compuestos capaces de formar membranas? Bueno, porque ustedes saben que los lípidos tienen una actitud completamente esquizofrénica con respecto al agua. Uso el término porque sé que a los argentinos les encanta ir con el psicoanalista, ¿no? Entonces, bueno, son totalmente esquizofrénicos los lípidos. Tienen una cabecita hidrofílica, una colita hidrofóbica, se forman monocapas, bicapas, se pueden formar micelas o mejor aún se pueden formar liposomas. Y cuando tengo liposomas se dan ustedes cuenta que no necesito para que surjan, no necesito en modo alguno gastar energía, no necesito enzimas, es automáticamente la aparición de estructuras terciarias, perdón, de estructuras supramoleculares tan complejas como esta,
con un medio acuoso en el exterior, un medio acuoso en el interior, un microreactor en el sentido más estricto. Y la pregunta que uno se haría, bueno, ¿qué pasa si juntamos todo? Y esos son experimentos que Jack Shostak, que en la Universidad de Harvard ha hecho, juntando liposomas, haciendo liposomas con DNA simplemente porque es más estable en el interior, por ejemplo, agregándoles metales, cationes metálicos a los nucleótidos para que atraviesen la membrana, se polimerizan en el interior, el liposoma crece y se parten liposomas más pequeñitos. No estamos viendo reproducción en modo alguno. No estoy insinuando que aquí se está reproduciendo. Lo que estoy diciendo es que hay una compatibilidad de distintos compuestos de distintas estructuras en el interior de en la tierra primitiva. Y entonces, bueno, pues esto ciertamente lo encontramos como muy alentador en términos de lo que se pudo haberse formado en el planeta en el pasado. ¿Dónde ocurrió esto? Bueno, en general pensamos que lo que sucedió fue que en la tierra primitiva había diversos microambientes, había, por ejemplo, islas volcánicas, había pequeños charcos, había meteoritos, cometas que estaban chocando, había la liberación de energía, la energía de choque, de las ondas de choque, había descargas eléctricas, había las fuentes hidrotermales, y esto es lo que proveyó la materia prima para aminoácidos, nucleobases, azúcares, lípidos y oligómeros de distintos compuestos. Hay muchas dudas pendientes, hay muchas preguntas sin respuesta, no quiero minimizarlo, pero digamos que en principio la química prebiótica, sobre todo en los últimos años, ha avanzado enormemente y entendemos mucho más cómo pudieron haber surgido esta sopa primitiva. Ahora, la gran pregunta que muchos se hacen es, ¿y de esta sopa primitiva cómo surgió el mal llamado dogma central de la biología molecular? ¿Cómo surgió el DNA que almacena la información genética, pero que se replica solo gracias a la actividad de las proteínas? ¿Cómo surgieron las proteínas que están codificadas por el DNA? Y aquí hubo un debate que incluso hay que decirlo, es un debate ideológico. Hasta hace unos 20 años, por ejemplo, 15 años, mis amigos más de izquierda decían primero surgieron las proteínas y decían porque las proteínas son moléculas que Engels dice en la dialéctica de la naturaleza que vinieron primero, lo cual era un argumento que a mí nunca me convenció mucho, y mis amigos más conservadores usaban estos ejemplos antropocéntricos tan inadecuados, como si es que el DNA es el gerente de la célula o es el general que organiza los batallones de las moléculas del interior celular, etc. Y era un debate realmente muy fuerte, a veces abaratado, porque finalmente a mí me parece eso, por la idea de el huevo o la gallina. Bueno, en realidad el debate se vino a resolver porque probablemente lo que vino primero fue el RNA. El RNA siempre fue el patito feo de la biología molecular, la gente no lo consideraba, no lo tomaba en cuenta, pero hay una historia que sí les quiero contar porque es fascinante y creo que nos da una lección sobre cómo hacer, enseñar, desarrollar una bioquímica diferente, desde luego que una biología molecular diferente. En los años 50 se dieron cuenta de manera independiente dos investigadores, Brachet, que era belga, un embriólogo, y Belozersky, del papel central que jugaba el RNA en los seres vivos. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, Belozersky era bacteriólogo y se dio cuenta que cuando está creciendo una población de bacterias, la cantidad de RNA que se acumula es enorme. Y Brachet, que era embriólogo, se percató que cuando estaba creciendo un embrión, se multiplicaban las células de un embrión, se acumulaba mucho RNA. Unas células de embrión es una población de células, una población de bacterias que crece es una población de células, y ambos llegaron de manera independiente a la conclusión de que el RNA seguramente había venido antes en la evolución. Ellos hicieron los datos que ven aquí en esta gráfica Camembert, son recientes, desde luego, pero si uno ve el peso seco de una célula
uno encuentra que el 50% más o menos es proteínas, hay material estructural como las membranas, los fosfolípidos que he mencionado, poliaminas, cofactores, vitaminas, etcétera, pero más o menos el 25% de una célula en peso seco son ácidos nucleicos, pero el DNA es una rebanada pequeña, es una rebanadita minúscula en este queso, en este camembert. Se dan cuenta que lo que más hay es RNA y entonces con una intuición biológica absolutamente maravillosa, Brachet y Beloselski empezaron a decir el RNA vino antes que el DNA. ¿Por qué se le ocurre al caso de Beloselski en especial? ¿Por qué se le ocurre llegar a esta idea? Bueno, pues Beloselski era un antiguo estudiante de Oparin. Beloselski se formó con Oparin y de hecho les tengo que contar que hace unos años estaba yo en Moscú, una reunión para celebrar el aniversario del nacimiento de Oparin y presenté esta diapositiva y al final de mi charla se me acercó una señora muy prudente, muy educada, muy refinada, junto con su esposo. Mi ruso es muy incompleto, nunca logré hablarlo bien del todo, pero el esposo de ella es un ingeniero de minas que trabajó mucho tiempo en Chile, ruso, y entonces la conversación se pudo sostener y ella me preguntó de dónde sacó esta foto. Le dije que la habían obtenido mis estudiantes de la red y me dijo, es que yo soy la niña que aparece aquí, y fue sensacional porque gracias a ella me pude enterar de este proceso de formación tan maravilloso de Beloselski, que era un bioquímico, un bacteriólogo tradicional, pero que creció tratando de ver las cosas bajo una óptica evolutiva, lo cual es central porque se dan cuenta que esto es lo que le permitió darse cuenta cuál era el papel del RNA en las etapas tempranas de la evolución. También por esas épocas ya se había logrado demostrar que el RNA era una molécula genética. De hecho, es un trabajo clásico donde intervino, entre otros, John D. Bernal, el que fue profesor de Max Perutz, del propio Crick, de Rosalind Franklin, etc. Habían demostrado que el virus del mosaico del tabaco tiene como material genético el RNA. No había dudas al respecto. Y por los años 50 la gente decía que como los virus se pueden cristalizar y son muy pequeñitos, son muy simples, decían erróneamente que los virus están en la frontera entre lo vivo y lo inerte. Y también llegaron a la conclusión de que algunos virus tienen genomas de RNA, entonces los genomas de RNA tenían que ser primitivos. Conclusión correcta a partir de premisas inadecuadas, pero se dan cuenta que el RNA empezaba a cobrar una cierta importancia en la biología y finalmente en los años 60 ocurrió este descubrimiento maravilloso del funcionamiento del ribosoma, la síntesis de proteínas, y varios autores se percataron que si uno ve la síntesis de proteínas no necesita DNA, puede tener un RNA, un ribosoma que tiene mucho RNA, los RNAs de transferencia. De hecho, es lo que ocurre con el SARS-CoV-2, con el coronavirus. El RNA entra a la célula y directamente empieza a afectar el ribosoma y empieza a sintetizar las proteínas. Y esto llevó a que a finales de los años 60, de manera independiente, sobre todo Leslie Orgel y Francis Crick propusieran lo que ahora conocemos como el mundo del RNA, la idea de que en la Tierra primitiva, antes de que hubiera DNA y antes de que hubiera proteínas, lo que había era un RNA que se replicaba porque codificaba para un RNA catalítico que hacía las veces de una polimerasa. Es decir, hicieron algo que es excepcional en biología, hicieron una predicción. En biología nos cuesta mucho trabajo, no tiene la simplicidad, por ejemplo, de la física clásica, y presumieron
presumieron ellos que el RNA en realidad era catalítico, supusieron la existencia de RNA catalítico. Alguna vez, bueno, yo era muy amigo de Leslie Orgel, publicamos creo que unos 5 artículos juntos, algo así, y cada vez que iba a San Diego, a La Joya, Leslie con mucha generosidad organizaba una cena o una comida y me sentaba al lado de Crick. Y cuando ya se había descubierto que el RNA era catalítico, les pregunté a los dos, estábamos ellos dos, Albert Eschenmoser y yo mismo, les pregunté, bueno, ¿qué opinan de que el RNA fuera catalítico? Y Leslie Orgel me dijo, bueno, si yo lo hubiera sabido, hubiera cambiado mi carrera, lo hubiera hecho de una forma distinta. Y Francis Crick me dijo, con un sentido de humor muy inglés, que yo aprecio mucho, dijo, a mí ya se me había olvidado que había dicho que el RNA era catalítico. No se les había olvidado nada. Lo que pasaba es que el dogma en la biología era que la catálisis depende de las proteínas y no del RNA, y ni siquiera el prestigio de ambos hubiera logrado convencer a la comunidad científica y menos aún a las agencias que subvencionan a la ciencia, los hubieran logrado convencer de esa idea. La idea quedó volando en la literatura, la gente no le hacía mucho caso. Los dos artículos están uno al lado del otro en el Journal of Molecular Biology. Les sugiero que los lean porque son un ejemplo maravilloso de análisis científico. Y luego, realmente por casualidad, se descubrió que el RNA tiene propiedades catalíticas y el descubrimiento vino del laboratorio de Sidney Altman, que descubrió que una enzima que ayuda a madurar el RNA de transferencia, que tiene una parte muy grande de RNA, era la molécula catalítica. Y en el caso de Tomczyk, del laboratorio de Tomczyk, por casualidad se descubrió que los intrones de RNA ribosomal de tetraimena, un ciliado, se cortan solitos sin mayor dificultad. Entonces la conclusión es muy clara. Las moléculas de RNA almacenan información genética igual que el DNA y catalizan reacciones químicas igual que las proteínas. ¿Cuál es el mejor ejemplo tajante, absoluto, que tenemos de una catálisis de RNA? Pues el ribosoma. El ribosoma, porque como todos ustedes saben, si quitamos las proteínas que tiene la subunidad grande del ribosoma, si quitamos cada uno de las proteínas, ya sea químicamente, por reacciones de knockout, lo que ustedes quieran, lo que vamos a tener es que el RNA solito es capaz de formar enlaces peptídicos. Entonces no tenemos ninguna duda de que el RNA es catalítico. Ahora, lo que nos hemos dedicado en mi laboratorio es a tratar de ver las evidencias de que el RNA juega un papel importantísimo en la evolución, pero no solamente el RNA, sino también los ribonucleótidos. Y eso lo pueden ver aquí. Si nosotros nos fijamos, todos los ribonucleótidos en todos los seres vivos se forman básicamente de la misma manera. Hay una serie de pasos enzimáticos a partir de una ribosa fosforilada, aminoácidos, dióxido de carbono, amoníaco, y con esto se sintetizan los ribonucleótidos. Es la misma ruta, no tenemos duda de que es una ruta de origen monofilético. Si tengo ribonucleótidos con la RNA polimerasa, voy a formar RNA, y hay dos grandes tipos de RNA. Los codificantes, que además tienen los riboswitches, el RNA puede controlar su propia expresión en el caso del RNA mensajero, o los no codificantes. Y los no codificantes pueden ser los pequeños, como los piwi, por ejemplo, los argonautas, que juegan un papel regulador, y pueden ser no codificantes grandes como el RNA ribosomal de transferencia, los primers, etc. Es decir, el RNA puede codificar información genética, puede regular información genética o tiene catálisis para la expresión de la información genética. Pero además los ribonucleótidos son los precursores esenciales en todos los seres vivos de desoxirribonucleótidos. En absolutamente todos los seres vivos, si quiero yo
tener DNA, necesito desoxirribonucleótidos, y en todos los seres vivos la síntesis de desoxirribonucleótidos requiere de la reducción de ribonucleótidos. Es decir, el RNA vino antes, los precursores del RNA vinieron antes que los precursores del DNA, y luego los ribonucleótidos modificados, como pueden ver ustedes aquí, bueno, son riboswitches, los no codificantes pequeños, los codificantes grandes, los desoxirribonucleótidos, y lo que hemos hecho en el laboratorio sobre todo es ver cómo muchas coenzimas son derivados de ribonucleótidos. El año pasado se doctoró uno de mis estudiantes, Alberto Vázquez, ahora está haciendo un postdoc en el laboratorio de Irene Shen. La histidina utiliza un pedacito del RNA de transferencia para sintetizarse. Las alarmonas, el MP cíclico, por ejemplo, son derivados todos ellos de ribonucleótidos, y hay algunos antibióticos que también son derivados de antibióticos, de ribonucleótidos. Entonces, el RNA y los ribonucleótidos juegan un papel central en toda la biología contemporánea. Bueno, si eso es el caso, uno se preguntaría, bueno, ¿y cómo pensamos el origen de la vida? Estas estructuras que dieron eventualmente origen a las primeras células. Una sola molécula de RNA, que es una imagen que algunos tienen, por ejemplo, o muchos RNAs encerrados adentro de un liposoma que va a evolucionar, y aquí se ve claramente lo que es el reflejo de la influencia de la biología molecular, de la genómica en el origen de la vida. Michel Morans, probablemente el mejor historiador de la biología molecular que hay ahora, hacía notar cómo la biología molecular ya no es nada más la biología molecular del DNA, sino que ahora hablamos de biología molecular de la célula. Y a mí se me ocurrió poner estas dos portadas de los libros. Antes decíamos la biología molecular del gen y ahora hablamos la biología molecular de la célula. Estamos yendo más allá del reduccionismo típico de la biología molecular, y esto se refleja también en el estudio del origen de la vida. Ahora pensamos en la sopa primitiva como una mezcla extraordinariamente compleja de distintos componentes que interaccionaron. Probablemente ninguno de ellos evolucionó por su cuenta, sino que había una interacción. El interior de los liposomas se nos antoja como un buen lugar para que esto se diera, y eso es lo que da finalmente, pues creemos, eventualmente origen a sistemas precelulares. Pero también esto dice que ahora cambiamos la hipótesis heterótrofa, ¿no? Ahora decimos, bueno, Oparin hablaba de una atmósfera reductora, síntesis de compuestos orgánicos, la formación de la sopa primitiva, sistemas precelulares, bacterias heterótrofas anaerobias, y ahora decimos, bueno, tal vez los compuestos se formaron no solo en la atmósfera, tal vez algunos pudieron llegar a bordo de meteoritos. No sabemos bien a bien, aquí hay una pregunta muy abierta que debo subrayar que existe. No sabemos cómo ir de una sopa primitiva a un mundo del RNA, pero el hecho de que tengamos un reconocimiento del papel central del mundo del RNA en la biología contemporánea sugiere que el DNA, el RNA y las proteínas son el resultado de la evolución ya biológica, estrictamente hablando de un mundo de RNA. ¿Por qué no seguimos siendo de RNA? Bueno, pues porque el DNA obviamente tiene muchas ventajas adaptativas. La doble hélice me permite aumentar la estabilidad del mensaje genético. Aquí es un medio hidrofóbico, no va a haber reacciones hidrolíticas. Esto garantiza la estabilidad de las bases. Si se me daña el mensaje en la hebra azul, con la hebra roja lo puedo compensar, mientras que en el caso del RNA tengo una mayor flexibilidad estructural, lo cual es maravilloso, pero se dan cuenta que la cantidad de hebras, horquillas, etcétera, que tengo, me va a hacer que sea mucho mayor la tasa de evolución. ¿Por qué hay virus de RNA? Bueno, simplemente se dan ustedes cuenta que no son necesariamente primordiales, de hecho pensamos que son recientes, después de que aparecieron los eucariontes, pero uno puede decir con bastante certeza que los virus de RNA se mueven en un nicho en donde no tienen competencia con las estructuras biológicas, los sistemas biológicos que dependen del DNA, y esto les da una ventaja adaptativa extraordinaria, como lo estamos sufriendo ahora. Entonces, para resumir,
Sabemos que hubo una sopa primitiva, no sabemos bien a bien cómo se dio la transición de la sopa primitiva al mundo del RNA. No tenemos dudas de que la síntesis de proteínas surgió en un mundo del RNA. Hay muchas evidencias, la principal es precisamente la ausencia de proteínas en ribosomas que catalizan la formación del enlace peptídico. Creemos que el DNA es un personaje, una entidad, una molécula que aparece tardíamente en la evolución, y luego tenemos ya esta diversidad biológica contemporánea. Y eso es esencialmente lo que les quería yo decir. Bueno, Lujo, por favor. tome un respiro, un vaso de agua. Merecido lo tiene su... Excelente, excelente. Muchas gracias. Pues preguntas o dudas o comentarios, ustedes dirán. Y realmente la presentación da muchas respuestas, pero genera también muchas preguntas. Gracias. Bueno, ¿tiene un ratito todavía como para Sí, responder alguna pregunta? Bueno, absolutamente, sí. ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Nosotros habíamos hecho una serie de preguntas, pero bueno, si alguien tiene alguna que no esté en esa lista que hayamos armado desde la cátedra, puede preguntar lo que quiera, ¿no? Por aquí las tengo. Sí, aquí está. Si no, vamos con esas directamente. ¿O quieren? ¿Alguien por ahí? Bueno, si no leen así. Bueno, Rodri, ¿querés? ¿Lo tenés ahí? Sí, yo lo tengo. Bueno, acá abro el documento. Estas preguntas las hicimos una consulta abierta en la cátedra a aquellos que querían participar con alguna pregunta referido a alguno de los temas que ya habíamos visto en alguna de sus conferencias, y algunas otras preguntas referidas a los temas que estábamos viendo en ese momento, que fue ya para principio de año o a mitad, no sé cuándo hice el primer contacto con creo que fue en junio, ¿no? Mayo, junio, por ese momento. Bueno, con respecto a, si vamos a hablar del mundo del RNA, hay algunas preguntas sobre eso, y en el caso de el ARN replicativo y el catalítico, yo le podríamos preguntar qué importancia tiene para usted esta hipótesis a la hora de investigar sobre el origen de la vida y la evolución biológica. O sea, si bien podría haber sido la evolución de la vida en base al ARN, al mundo del ARN, o por qué no podría haber sido en base al ADN. Usted ya explicó esto, creo, pero bueno, la pregunta es ¿qué importancia tiene para usted esta hipótesis a la hora de investigar sobre el origen de la vida y la evolución biológica? Bueno, el reconocimiento de que el RNA juega un papel tan central en todos los procesos biológicos nos da un marco de referencia para entender fenómenos que son muy conocidos. La síntesis de desoxirribonucleótidos a partir de ribonucleótidos es algo que se conoce desde los años 40 o más tarde, desde los años 50, quedó muy establecida por ahí de los años 70 con una serie de experimentos brillantes de Lamont y otros, sobre todo el grupo sueco. Y bueno, los experimentos estaban allí. Ahora entendemos muy bien lo que significa, que para que tenga yo los componentes del DNA necesito tener antes los componentes del RNA. El que las alarmonas, por ejemplo, el AMP cíclico y demás, todos este tipo de mensajeros bioquímicos, sean moléculas basadas a partir de ribonucleótidos, que es lo que me está diciendo, que probablemente hubo una fase de formas de vida antes de que apareciera el DNA, en donde ya había la posibilidad de señales químicas basadas en ribonucleótidos. El ribosoma se antoja como una estructura complicadísima, con estructura terciaria con muchísimos componentes. Bueno, si le quito las proteínas se vuelve más simple. Y entonces yo diría que eso es lo que básicamente le da mucho sentido. Ahora,
uno tiene que tener cuidado al hacer las interpretaciones, nunca perdiendo de vista la importancia de analizar la historia de las moléculas, de las estructuras. No todo lo que brille es oro, no todo lo que tenga RNA es antiguo. Por ejemplo, un trabajo, estamos a punto de terminarlo, pero creo que no hemos publicado nada al respecto, no creo que no. Hay algunos antibióticos que son derivados del RNA. Bueno, estos antibióticos uno puede decir, bueno, aquí tenemos otro ejemplo de la antigüedad del RNA. Pues resulta que no, porque aunque son derivados del uracilo, para que se complete su biosíntesis necesitamos de oxígeno libre. ¿Eso qué quiere decir? Que el oxígeno, que esos antibióticos surgieron después de hace unos 2.500 millones de años, que es cuando sabemos se acumula el oxígeno libre en la Tierra. Entonces hay que tener mucho cuidado en la interpretación, pero sí nos da un marco de referencia muy útil, ¿no? Genial. Bueno, si hablamos de RNA, usted bien dijo que también hay muchos virus que son de RNA, y cuando habló sobre virus, habló sobre una frontera entre lo vivo y lo no vivo. Hay una pregunta de este conjunto que se trata justamente de eso, es ¿en qué momento o estallido de lo que llamamos síntesis prebiótica o evolución química, ¿sí? Cuando estaba todo este mar de moléculas orgánicas ahí juntas, puede comenzar a denominarse un ser vivo, ¿sí? O a las estructuras obtenidas, ¿no? Después de esa síntesis prebiótica. O sea, ¿en qué momento usted cree que puede empezar a ser llamado ser vivo algo obtenido a partir de esa síntesis prebiótica? Sí, déjenme poner una imagen que creo que puede ayudar para responder esa pregunta. De hecho, la había puesto inicialmente, pero luego decidí quitarla. A ver, puedo ejercer otra vez lo de compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. A ver. Para Oparin, el origen de la vida es un continuo. Aquí falta una I, hubo una delesión. Para Oparin, la síntesis prebiótica es una condición prenecesaria para que aparezca la vida, pero no es una condición suficiente. El mundo del RNA, personalmente creo que si se puede autosostener, si tiene la posibilidad de evolucionar con variabilidad, por selección natural y una población variable, etcétera, ya tenemos aquí algunas de las condiciones para que algo esté vivo. Pero en realidad, Oparin, y esto lo platiqué muchas veces con él, para Oparin el origen de la vida no es un evento repentino. Déjenme ver si hay... No, no está aquí. Perdón. No es un evento repentino, sino que es el resultado de una serie de procesos donde hay continuidades y discontinuidades. Y eso es como muy importante tenerlo presente. Tal vez aquí, déjenme ver. Por ejemplo, quienes creían en el pasado que el origen de la vida dependía de la aparición repentina de una molécula, ¿no? Como el DNA. Me temo que no va a estar. Pero en fin, no les quiero hacer perder el tiempo, pero el punto básico es que cuando Oparin habla del origen de la vida, lo que está diciendo es que es toda la secuencia de eventos. Se los pongo de otra manera.
¿En qué momento preciso marco la diferencia entre un embrión y un feto? Es totalmente convencional. Es totalmente convencional. ¿En qué momento digo que termina la playa y comienza el océano? También es convencional. ¿En qué momento termina el día y comienza la noche? Es convencional. Es decir, en biología, en ciencia, y esto yo creo que es una herencia que viene sobre todo de la herencia de la física, estamos acostumbrados a imaginar respuestas sí y no, una cosa binaria. Es decir, yo prendo la luz o apago la luz. Pero en realidad en biología tenemos muchos fenómenos que requieren de procesos. Y yo creo que es exactamente lo mismo que pasa en el origen de la vida. Es el continuo de eventos lo que me hace que ya tenga un sistema vivo y no algo por sí solo me aparece ya repentinamente como vivo. En este sentido, ¿qué hago con los virus de RNA? Bueno, los virus de RNA, y esto vino de la tesis de doctorado de un colega de laboratorio que ahora es investigador, José Alberto Campillo Valderas. Resulta que los virus de RNA son básicamente virus de eucariontes. No hemos encontrado virus en las arqueas, lo cual no quiere decir que existan, pero créanme que se han buscado con muchísima acuciosidad, no los hay hasta ahora, y solamente hay un grupo de virus de RNA que son típicamente procariontes. Los procariontes vinieron antes que los eucariontes, no tenemos ninguna duda. Y si los virus de RNA son típicamente eucariontes, uno se pregunta, ¿de veras habría virus de RNA en la Tierra primitiva? Probablemente no. Los virus de RNA son un excelente modelo de cómo pudieron haber sido algunas propiedades de un mundo de RNA, pero por sí solos ni son un modelo de algo vivo, ni necesariamente son antiguos. Espectacular. Después hay una pregunta que es la primera, que por ahí podríamos reformularla, pero que viene a esto, ¿no? Está más referido a lo que es la evolución y más que nada lo que son las ventajas evolutivas en cuanto a adquisiciones de nuevas características o capacidades. En este caso, la pregunta es si se podría considerar como ventaja evolutiva el hecho de solo necesitar ARN y no ADN para los procesos metabólicos como la síntesis de proteínas. Esa era la pregunta. Ahora, yo le pregunto ¿por qué si el mundo, o sea, si es más, como usted lo presenta, es más simple el hecho de generar todo un metabolismo y sostenerlo con el ARN, ¿a qué vino el ADN? Porque estabiliza mucho las cosas. ¿Y sabe dónde tenemos una ventaja, una muestra de eso? En el coronavirus que ahora nos está causando la pandemia. A ver, un virus de RNA como el virus del SIDA o como el virus de la influenza están evolucionando muy rápidamente, pero son virus con genomas pequeñitos, porque como no hay mecanismos de edición, no hay mecanismos de corrección, si el virus crece mucho, pierde su identidad, acumula muchas mutaciones. ¿De acuerdo? En cambio, el coronavirus son los virus de RNA con los genomas más grandes que hay. Llegan a tener hasta 45,000 ribonucleótidos. ¿Por qué tienen tantos ribonucleótidos? Porque tienen un mecanismo de edición. Si les habrá pasado a ustedes que los alumnos han mejorado su ortografía, pero no ha mejorado su ortografía cuando mandan mensajes por WhatsApp porque lean más. Mejora la ortografía porque el teléfono celular, el teléfono portátil, tiene un programa de edición. Si escriben vecino con B grande, el teléfono celular se los va a corregir. Si escriben vecino con S en lugar de con C, el teléfono celular se los va a corregir. El mensaje adquiere una mayor integridad. Los coronavirus se robaron una exonucleasa, que es una enzima que corrige los errores de las células. Y al hacerlo, abaten ese riesgo de minimizar de acumular muchos errores. Y al minimizar el riesgo de acumular muchos errores, el genoma puede hacerse muy grande sin perder sentido. Ahora, ¿por qué funciona una exonucleasa? Porque la exonucleasa está viendo con una doble hélice cuando hay una base incorrecta que se aparea, la quita y se va.
Eso es una ventaja que me da el DNA. El RNA no tiene la capacidad de tener los mecanismos como el REC-A o este tipo de moléculas que finalmente están manteniendo la integridad del mensaje genético. El RNA típicamente es de una sola hebra, o si son dobles hélices, son dobles hélices muy pequeñitas. Entonces el DNA me permite, supongamos que yo tengo el libro y la fotocopia. Bueno, si pierde el libro no me preocupa porque me queda la fotocopia. Claro. Muy bien. Bueno, y Claro. ya que estamos hablando por ahí de los virus y organismos que invaden a otros y hay ahí intercambio, algo de intercambio de material genético. Acá una de las preguntas que hacíamos en la cátedra era sobre estudios de Lynn Margulis. Sí. Uno de ellos sostiene que los procesos de simbiogénesis, como el de endosimbiosis, que explica el origen de los eucariontes, son el motor principal de la variación en la evolución, ¿sí? Más incluso que las mutaciones, dice ella. ¿Qué opina usted al respecto de eso? Bueno, Lynn llegó mucho más lejos. Lynn llegó a decir que todo proceso de especiación eucarionte era resultado de un proceso de simbiogénesis. Yo creo que es imposible concebir un eucarionte sin un proceso de simbiosis asociado. No hay un solo eucarionte que no tenga un proceso de simbiosis asociado. Ciertamente reconocemos esa simbiosis también entre los procariontes. Las cadenas tróficas, en las asociaciones de más de una especie procarionte para sobrevivir, etcétera. Pero yo coincido plenamente con ella en el sentido de que la simbiosis es una de las fuerzas motoras de la evolución. No es la única, ciertamente no es la única, porque yo creo que hay que reconocer la evolución neutral, hay que reconocer la evolución, la acumulación de mutaciones, etcétera. Pero yo creo que el gran mérito que tuvo Lynn Margulis en términos genéticos fue el demostrar que las mutaciones no son el único origen de la diversidad en una población biológica, sino que la simbiosis es efectivamente un proceso central. Esto tuvo una serie de consecuencias importantes porque, por ejemplo, Kropotkin, que a mí me gusta muchísimo, el anarquista ruso, decía, bueno, hay que organizar la sociedad como se organizan los seres vivos interaccionando en términos positivos. Yo creo que no. Yo creo que no es correcto extrapolar de la biología a niveles de organización social, pero lo que sí es cierto es que nuestra visión de la evolución como resultado de la competencia es claramente la herencia del ambiente capitalista de un imperio en expansión que desarrolla Darwin en ese momento. La competencia desenfrenada. Eso no quiere decir que ni Malthus ni Darwin fueran ideólogos del capitalismo, del imperialismo, en modo alguno, pero ciertamente las teorías científicas no son ajenas al contexto social en que se desarrollan. Yo creo que la idea de Lynn Margulis lo que viene a decir es, oigan, no todo es competencia, también hay cooperación. Que el término cooperación tiene connotaciones antropocéntricas, totalmente de acuerdo, pero el problema es que el lenguaje evolutivo se generó, se cuajó, digamos, antes de que tuviéramos una visión evolutiva. Muchas gracias, doctor. Ahí creo que en el chat el profesor Héctor Méndez nombraba algo sobre los 7 pilares de la vida, Viceras, Koshland. No sé si quería preguntar algo, profesor. Hace un artículo que publicó en Science hace ya varios años. Sí, exacto, doctor. ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Qué tal? Encantado. No, sí, básicamente como estábamos hablando de esto del límite, ¿no?, entre lo vivo y lo no vivo, Koshland había publicado ese pequeño artículo en Science hace un tiempo y realmente me pareció que estaba muy interesante, básicamente, entre otras cosas, desde lo didáctico, ¿no? Nosotros sí. Tenemos que explicar un poco cuáles son las diferencias, pero también un poco veíamos que a lo mejor estas pilares que marca Koshland
podrían servir para definir seres vivos de otros mundos donde no hubiera ADN y ARN, por ejemplo, ¿no? Sí. No sé cuál es su opinión al respecto. Sí, bueno, a ver, yo coincido con usted. De hecho, me alegra mucho que haya utilizado ese término de las ventajas didácticas que tiene la definición de Koshland. Pero yo creo que el punto básico aquí es darse cuenta, percatarse, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la biología, que es una disciplina histórica, y la matemática, que es una disciplina ahistórica en muchos sentidos. O sea, yo puedo definir lo que es un triángulo sin ninguna dificultad, una figura planar cuya suma de ángulos interiores es de 180 grados, una cosa así. Y esa es una definición que usó Euclides hace 2500 años, es una definición válida ahora y es una definición válida dentro de 10 millones de años. Yo puedo definir, por ejemplo, en la legislación lo que es una infracción de tránsito, no traer puesto el cinturón de seguridad. Pero, por ejemplo, si uno ve las definiciones de vida que se usaban hace 70 años, cuando la gente sabía que había ácidos nucleicos, pero no sabía lo que hacían, son completamente diferentes a las de ahora. El término protoplasma ya no lo usamos en biología más que se quedó en los archivos históricos, pero en su momento fue una idea totalmente vanguardista. Yo creo que aquí quien lo ha analizado con mucho cuidado es una filósofa israelita espléndida, Iris Fry, F-R-Y, donde ella dice, a ver, aquí lo que hay que hacer es volver a lo que dice Kant. Y Kant lo que dice es que hay algunas disciplinas que dependen del contexto social, histórico, preciso, y que eso les da un carácter muy distinto a las definiciones atemporales. La biología contemporánea, sin la idea de DNA o de microscopios, no tiene mucho sentido para alguien que esté viendo un libro de hace 150 años, más que en términos históricos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la respuesta. Yo creo que cuando tenemos ese tipo de sistemas, como un sistema biológico, o el problema de lo que es vivo, lo que hacemos es una definición fenomenológica. Una definición fenomenológica tiene muchísimo sentido. Por ejemplo, cuando una persona está en terapia intensiva, los médicos usan, creo que no me acuerdo si se llama la escala de Glasgow o la escala de Edimburgo, una de las dos cosas, en las que van viendo, a ver, respira, si tiene latido cardíaco, si funciones renales, y si no, bueno, lo tachamos y cuál es el siguiente paciente, ¿no? Para ser muy dramáticos. Es un listado de propiedades de lo que... Claro. Y yo creo que ese listado sigue siendo muy útil en biología, ¿no? Reproducción, metabolismo, etcétera. Pero hay que cumplir todas esas condiciones porque los virus, por ejemplo, se replican. Los virus evolucionan por métodos darwinistas. Ahí está el coronavirus, ¿no? Que acumuló mutaciones, ya sea una de lesión o qué sé yo, y brincó de una especie a otra, lo cual desde la óptica del virus es un triunfo absoluto, desde nuestra óptica maldita la gracia que nos hace, pero los virus evolucionan, están hechos de los mismos componentes que nosotros, pero claramente no están vivos, ¿no? Claro. Bien. Muchísimas gracias. Encantado. Allí lo que me pregunto, y es una pregunta que yo le haría a usted, a todos, es, ¿estamos enseñando la suficiente filosofía y epistemología a los estudiantes de ciencias de ahora? Y mi respuesta sería negativa. Yo creo que hemos abandonado mucho a los clásicos, los alemanes, ¿no? Porque en Alemania hay esta reverencia por los clásicos, ¿no? Pero yo creo que en general la biología que estamos enseñando ahora adolece de la falta de la historia, la filosofía, la epistemología, y entonces los alumnos se quedan de repente atorados o caen en atolladeros formales muy serios, ¿no? Sí, es cierto. Se intenta constantemente trabajar desde la epistemología, pero es complicado la comprensión. Así es. Desde la historia de la ciencia. Cintia es colega mía y
trabajamos en la misma cátedra en otro instituto y bueno, estamos justamente, en realidad como nosotros nos dedicamos a la formación de docentes, no al biólogo de laboratorio, entonces por ahí sí le damos más importancia a la historia de la ciencia, a la epistemología, a todo este tipo de cosas. Claro. Sí, yo coincido con esa óptica, ¿eh? De hecho, yo he hecho faltar este problema del desdén que hay, ¿no? Que hubo en muchas áreas de la biología hacia ese tipo de problemas. Claro, claro, claro. O de enfoques. Bueno, no quiero detenerlo más. Muchas gracias. No, me quedaría horas hablando, pero... Es muy amable. Gracias. Algún día podremos volver a viajar. ¿Cómo no? Espero. Sí, esperemos. Bueno, doctor, ¿Hay no sé alguien si... más que quiera hacer alguna pregunta? Si no, lo vamos a poder liberar al pobre doctor. No se preocupen. ¿Alguien más? Bueno, doctor, la otra vez, cuando tuvimos que suspender la otra videoconferencia... Por mi culpa. No, por favor. Usted dijo que estaba trabajando con las investigaciones sobre el COVID y Sí. alguna novedad, algo que nos quiera contar. Sí, cómo no, se los puedo contar muy rápidamente. Hace como 5 años se doctoró un estudiante en mi laboratorio, es ahora mi colega, mi amigo, Rodrigo Jacome, y enfrentó un problema que a mí me llamaba mucho la atención. Déjenme volver otra vez a la presentación. Transmítale a Rodrigo Jacome mis disculpas por la insistencia, porque con él fue que hablé telefónicamente. No, sí, me dijo, contéstales porque están a punto de tener un stroke el carro. A ver, mire, vamos a ver, en esta gráfica, si todo lo que decimos es cierto sobre la antigüedad del RNA y tendría muchas maneras de sostenerlo, obviamente para pasar de ribonucleótidos a RNA necesito una RNA polimerasa. ¿Están ustedes de acuerdo en eso? Uh-huh. Claramente aquí tiene que haber una RNA polimerasa y tiene que haber habido una RNA polimerasa ancestral. Y yo propuse en 1988, en un artículo publicado, por cierto, no, en ese no estaba Lynn Margulis, pero con Joan Oró, en fin, con otros colegas, propuse la idea de que la RNA polimerasa que lee DNA y forma RNA era ancestral. El artículo salió publicado en el Journal of Molecular Evolution y demás, pero siempre me quedó, los mexicanos decimos, siempre me quedó el gusanito de que la RNA polimerasa es demasiado compleja, la transcriptasa. Tiene la subunidad beta, beta prima, las subunidades alfa, etc. Y decía, bueno, si estoy diciendo que es tan antigua, ¿por qué estoy diciendo que es tan compleja? Y no me gustaba el asunto. Rodrigo llegó hace 8 años al laboratorio. Él es médico de formación y le propuse como tesis el tratar de demostrar que las RNA polimerasas virales son de origen monofilético. Y entonces desarrollamos un método matemático para comparar las estructuras terciarias. Las estructuras primarias son fundamentales, todos hemos hecho comparación de secuencias y demás, pero cuando tenemos un sistema de RNA, la tasa de evolución es tan rápido que se pierde la información de las estructuras terciarias. Me pasé, recuerdo muy bien, 8 meses en el Instituto Pasteur tratando de encontrar una manera de entender esas variaciones y darle forma, no lo logré. Pero siempre tenía ahí la preocupación y llegó Rodrigo, ya para entonces teníamos muchas estructuras terciarias disponibles en las redes públicas y desarrollamos un método matemático de comparación que resultó muy bien. Y demostramos que todas las RNA polimerasas virales, incluyendo la reverso transcriptasa de virus como el del SIDA,
tenían la misma estructura terciaria, lo cual quiere decir en biología que tienen el mismo origen. Pero además nos dimos cuenta que eran homólogas a la DNA polimerasa B, la replicativa de los eucariontes. Es decir, todas tenían la misma estructura terciaria. Eso nos dio mucho gusto, publicamos el artículo, se doctoró muy bien, la cosa fue bien, le logramos poner, que no es fácil, supongo que tienen el mismo problema en Argentina, le logramos una plaza para él y ya está en el laboratorio. Y cuando se presentó las evidencias de cómo iba la pandemia, en el laboratorio hay una devoción de los estudiantes por hacer divulgación de la ciencia. Y dijimos, bueno, vamos a ayudar haciendo divulgación, haciendo difusión de lo que es un virus, de por qué los virus de RNA mutan tan rápido. Eso teníamos mucha experiencia trabajándolo. Y de repente a Rodrigo se le ocurrió comparar la RNA polimerasa del virus del SARS, no del SARS-CoV-2 porque todavía no estaba disponible, pero la del SARS, porque al comparar las secuencias dijo, están conservadísimas, tiene que ser la misma a nivel terciario. Y al compararlas dijo, pues sí, es igual, tiene el mismo origen de todas las RNA polimerasas virales. Y al hacer eso, dijo, bueno, ¿y qué es lo que la inhibe? Y se dio cuenta que el sofosbuvir, que es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la hepatitis C, y es un tratamiento que tiene un 99% de eficiencia, está aprobado en el caso mexicano por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en Estados Unidos por la FDA, etcétera, encajaba perfectamente bien e inhibía el sitio activo de la RNA polimerasa del virus del SARS. Entonces dijimos, vamos a publicarlo rápidamente. Lo publicamos y mientras el artículo estaba en prensa, un colega egipcio publicó una idea muy parecida, un grupo de Nueva York publicó una idea muy similar, un grupo iraní publicó una propuesta equivalente y entonces dijimos, a ver, ya está, el sofosbuvir puede ser un inhibidor del virus del COVID-19 porque los métodos que usaron los distintos grupos son distintos. Es una especie de una comprobación independiente de que estábamos en el camino adecuado, ¿no? Entonces, hoy precisamente se nos acercaron un grupo de médicos muy serios, de un hospital muy serio, de un instituto muy serio, nos propusieron arrancar los experimentos y antes de ustedes, a las 4 de la tarde de aquí, de hecho, estaba en una junta porque los resultados con 10 pacientes nada más, menos 8 pacientes, son muy alentadores, muy alentadores. Creemos que lo que pasa es porque se les está dando el medicamento en las etapas iniciales de la enfermedad. A grosso modo, no soy médico, ni mucho menos, pero a grosso modo la enfermedad se puede dividir en 2 fases. 1, la etapa viral y 2, la etapa autoinmune, hiperinmune, no autoinmune, que es lo que realmente mata al paciente. Y entonces nos dimos cuenta que en muchos pacientes, cuando se les aplica rápidamente el sofosbuvir, tiene éxito. Y esto coincide con lo que están reportando grupos iraníes y demás. Eso nos dejó muy contentos, pero luego además dijimos, a ver, los virus, un sistema genético basado en RNA muta muchísimo. Y de repente yo me di cuenta que había unos artículos de los años 70, 80, donde decían, oigan, de los años, principios de los 90, donde decían, la exonucleasa de los coronavirus les da una enorme estabilidad genética. Entonces dijimos, vamos a hacer modelos, o vamos a ver los modelos de la exonucleasa para ver qué inhibidores hay. Y ahora tenemos el artículo en revisión para tratar de ver si también ese pudiera ser un blanco terapéutico. O sea, lo único que estamos haciendo es, con un enfoque evolutivo, ver qué moléculas tienen los coronavirus y a partir de eso ver qué datos bioquímicos hay de inhibición, hacer lo que se llaman molecular docking, los modelos tridimensionales, ver qué moléculas entran y eso es básicamente lo que estamos haciendo. Al mismo tiempo, debo decir que no conozco la situación argentina, pero en el caso mexicano, yo soy de los que estamos horrorizados del descuido con el que se está manejando la pandemia. Estoy auténticamente horrorizado.
Llevamos 70,000 muertos oficialmente reconocidos. Se perdieron 2 meses iniciales muy terribles en los que el presidente minimizó el problema, en el que el Ministerio de Salud, el equivalente, decía que no había problema si el presidente se infectaba porque es una fuerza moral y no una fuerza de infección. Han surgido problemas que nunca hubiera yo personalmente imaginado, como la violencia tan brutal que hay en contra de las mujeres y las niñas en el confinamiento. Y entonces, de manera paulatina, todo el laboratorio se fue involucrando en tratar de ayudar con lo que uno puede hacer, que es promover con la ciencia el conocimiento para tratar de contender con el problema, ¿no? Y yo creo que es importante porque en realidad toda la sociedad se moviliza, todos los aspectos culturales, sociales, científicos, técnicos. Yo creo que ahí está la solución al problema. Sí, yo creo que estos son cuestiones también que trascienden fronteras totalmente, porque tenemos una situación muy similar y nosotros como docentes y como profesionales a cargo de, por ejemplo, la enseñanza de adolescentes, lo que tratamos de hacer justamente es eso, es luchar contra lo que acá se llama la llamada desinfodemia, no pandemia. Tratamos de atacar por ese lado, porque justamente muchas de nuestras charlas, aquellos que tenemos alumnos, muchas de nuestras charlas respecto al COVID van más allá de los efectos o de la cinética misma del virus y de la acción en el organismo, sino que va en desmentir todas las noticias que por semana se generan, ¿no? con todo esto, y la violencia que eso genera. Sí, yo en eso coincido totalmente. Déjenme ir un poco más lejos. A ver, si uno se da cuenta, los niños de ahora, los púberes de ahora, son muy cuidadosos con el agua, con no tirar basura, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó? Perdón, que las campañas que se iniciaron hace 10 años están dando resultado. Si uno se fija, cuando estaba la pandemia de SIDA, de VIH, los grupos homosexuales se convirtieron en militantes espléndidos a favor del sexo seguro. Yo creo que lo que podemos hacer, y sí me lo planteo como un objetivo muy concreto, es que cada estudiante preuniversitario o universitario se convierta en un activista en contra de la pandemia, dándole los elementos científicos, como ustedes dicen, sociales, etcétera, y creo que en eso está nuestra salvación, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, si me permiten, en el laboratorio, ese es un mérito de los alumnos, hicieron una página que se llama Origen de la Vida ciencias.org, seguido, Origen de la Vida ciencias.org, y ahí hay desde consejos, desde cómo usar un cubrebocas, no sé si le llaman igual en Argentina, hasta teléfonos a dónde llamar, hasta la estructura del virus, etcétera, y salió de los estudiantes, y yo creo que es exactamente el tipo de cosas que uno tiene que promover y apoyar, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo. Desde la información fehaciente. Así es. Circula. Pero mi idea es esa, hagamos de cada estudiante, de cada joven, un activista en contra de la pandemia. Y yo creo que lo podemos lograr, ¿no? Sí, porque aparte lo interesante es que cuando ellos se dan cuenta de que se pueden apropiar de un conocimiento, así es, y que pueden divulgarlo y con eso pueden tener algún efecto y hacer participar a su comunidad que lo rodea, se sienten muy realizados también. Así es. Y eso es una sensación que yo creo que en ellos es increíble. Debe ser igual a la sensación que tenemos nosotros como docentes cuando vemos que nuestros alumnos transmiten de buena forma hablando sus conocimientos, ¿no? Y lo utilizan como herramienta. Así que bueno, espero, me alegra que usted también piense eso, ¿no? Desde un laboratorio, que es importantísimo. Bueno, desde un laboratorio y desde la clase, yo creo que en el fondo todos pensamos igual en ese sentido. Pues
ahora sí me temo que los tengo que dejar porque tengo que ir a otra reunión. Pero estoy muy agradecido con ustedes, de verdad fue un placer. No, por favor. Si No, realmente. puedo hacer algo por ustedes, me tienen a sus órdenes, como decimos los mexicanos. Muchísimas gracias y ya nos conoceremos en persona. Ojalá llegue el momento. Muchísimas gracias por este tiempo y por la calidad y por la calidez también. No, encantado. Transmítale a sus colegas, al doctor José Campillo, que con él estuve hablando hoy también a través de la página de internet, de Instagram, que él me dijo que es como su community manager del laboratorio, que a él también lo he molestado, pero bueno, muy cordialmente se prestó a contestarme mails y mensajes, así que bueno, a usted y a todo su equipo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Por favor, a usted, doctor. Muchísimas gracias. Mucho, hasta luego. Saludos. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Adiós. Chao. Bueno, gente, gracias por estar, por sumar. Muchísimas gracias por participar. Por ahí Realmente una convocatoria. preguntaban dónde iba a estar disponible. Bueno, yo la puse a grabar, ahora la voy a detener.